Resident Evil es esa saga de juegos que todos hemos jugado u oído alguna vez. Una saga que desde su primer título supo establecer cómo debían ser hechos los videojuegos de zombies. Con una atmósfera de terror, incomodidad y con un constante sentimiento de extrañeza, el ver distintos lugares que suelen ser frecuentados por personas, verlos desolados o ni siquiera ver personas en nuestra aventura es lo que provocaba que jugar Resident Evil fuera una experiencia única. Con la salida de los remakes de Resident Evil me di la tarea de jugar varios de los Resident Evil clásicos, y cada una de esas experiencias las viví incluso mejor que hace varios años cuando los jugué por primera vez. Y evidentemente entendí por qué la gente pedía remakes de Resident Evil Code Verónica, Resident Evil Zero o Resident Evil Survivor. Pero a mi parecer, aunque estos juegos sí merecen un remake, hay un título de la saga que merece más un remake que estos mencionados. Un título el cual no cuenta con héroes de acción ni personajes superpoderosos. En su lugar vas a poder jugar como una estudiante universitaria, una camarera, una reportera, un trabajador del metro, un doctor, un fontanero, un guardia de seguridad o incluso un policía que nadie sabe de dónde es. Imagínate jugar un Resident Evil donde estás jugando con estos personajes. Son literalmente nada, no son superhéroes de acción, no tienen habilidades especiales, ni siquiera una mejora particular como varios de los héroes que han visitado esta saga. Eso es lo que hace a estos personajes especiales. No hay ninguna opción para destacar más este juego que jugar literalmente como cualquiera de nosotros en un día normal en Raccoon City o incluso en nuestro día a día. Imaginar que está ya una epidemia en nuestra ciudad nos hace conectar mucho con estos 8 personajes. Ellos son 8 personas normales, 8 personas que vivían tranquilas en Raccoon City hasta que estalló la epidemia. Acompáñenme a narrarles este juego y así explicarles por qué Resident Evil Outbreak es el Resident Evil que merece un remake. Resident Evil Outbreak es uno de esos Resident Evil que son bastante especiales en cuanto a la jugabilidad se refiere. En lugar de jugar alrededor de un solo personaje o de 4 personajes ya establecidos, giraremos en torno a 8 personajes completamente desconocidos para la saga. Kevin Riemann, un oficial de policía cuyo mejor atributo es tener una de las mejores pistolas de todo el juego. Mark Wilkins, un guardia de seguridad muy fuerte con las armas a melee. Jim Chapman, un trabajador del metro muy asustadizo que rara vez es atacado. George Hamilton, un doctor que puede crear medicinas con las hierbas que encontramos. David, un fontanero que con chatarra puede llegar a crear armas muy poderosas. Alyssa Ashcroft, una reportera capaz de abrir cualquier cerradura de literalmente cualquier nivel. Yoko Suzuki, una estudiante universitaria capaz de llevar varios ítems en su mochila. Y por último Cindy Lennox, la única capaz de curar a sus aliados utilizando las hierbas que encuentra, además de poder guardar varias hierbas en un maletín especial. Resident Evil Outbreak, a diferencia de los otros Resident Evil, apunta a una campaña cooperativa de 4 jugadores o de un jugador con 3 miembros controlados por la IA. Esto es debido a que el juego está pensado para jugarse entre amigos y además también está evidentemente pensado para narrar varias historias al mismo tiempo. Se puede decir que en cuanto a
desarrollo de personajes en este entorno, en un entorno de 4 jugadores, amerita muchísimo la interacción, cosa que Resident Evil intenta destripar de una gran manera. Pese a que los botones de interacción realmente están bastante limitados debido a las limitaciones de la época, las opciones de comunicación que se nos dan son suficientes para poder establecerle a nuestros compañeros de equipo qué es lo que necesitamos y en qué momento los necesitamos. Si bien una falta de chat de texto o chat de voz es algo muy difícil de comprender, es también entendible debido a que Resident Evil Outbreak fue el primer intento de Resident Evil de ir a un modo multijugador en línea, lo cual evidentemente le da varios puntos para poder ser considerado como un juego adelantado a su época. Tener varios compañeros de equipo es algo que nos ayuda y beneficia para poder obtener todos los objetivos que nos brinda cada uno de los niveles, porque sí, a diferencia de los Resident Evil clásicos donde es una campaña lineal y vamos avanzando por secciones, en Resident Evil Outbreak todo es por niveles que no se entiende muy bien en qué momento ocurren cada uno de estos, pero se sabe con certeza que al menos ocurren entre los eventos de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, debido a que el juego inicia desde el momento en que inicia la infección en Raccoon City y termina con el bombardeo de Raccoon City a manos del gobierno estadounidense, lo cual evidentemente nos ayuda a tratar de poner cada uno de los niveles en cronología. Además de añadir esto, que cada uno de los niveles culmina con una batalla de jefe o contra una batalla de múltiples enemigos. Además que los niveles pueden ser afectados dependiendo de qué tipo de personaje estamos jugando, ya que por ejemplo en Below Freezing Point, si vamos con Yoko, vamos a poder omitirnos grandes secciones del nivel, ya que Yoko, al ser una ex trabajadora de Umbrella, tiene acceso a varias secciones, lo cual es un gran beneficio en dado caso que querramos speedrunear el juego, y es algo que nos deja claro las intenciones de Capcom. Era hacer un juego dinámico donde elegir a los personajes fuera algo que nos tomara tiempo, fuera algo que nosotros pensáramos claramente si era la mejor opción o no el hecho de tenerlos, lo cual es un gran punto también a favor de este juego, y más considerando que era un juego para PlayStation 2, un juego limitado, pero que aún así supo exprimir bien su potencial. La ambientación es otro excelente punto a favor de este juego. Los terrenos oscuros, sombríos, escasos de gente, no se hacen esperar y abundan en grandes cantidades. Esto combinado con una excelente composición musical nos hace sentir una angustia, una ansiedad y un terror latente. Sabemos que hay algo que está mal, sabemos que todo lo que está pasando no debería estar pasando, y eso es lo que le da a esta versión de Resident Evil un toque más oscuro, ya que como dije, en lugar de estar con personajes que tenemos tiempo de conocer como Leon Scott Kennedy por ejemplo, estaremos jugando con su otra versión, su doble, Kevin Riemann, del cual no sabemos absolutamente nada más allá que trabajaba para Raccoon City, o bueno, para el Raccoon City Police Department, y que iba a ser el compañero de Leon, pero de ahí en más no sabemos nada absolutamente. Y esta sensación de desconocimiento, ya que estamos yendo por terrenos que jamás habíamos visto, a excepción de ciertos escenarios, nos hace sentirnos indefensos, preocupados, extrañados y con terror de lo que puede haber en la siguiente parte. El hecho que ahora las curas sí escaseen y no las podamos encontrar en cada habitación hace que nos pensemos muy bien cómo vamos a pasar la siguiente sección. ¿Será necesario realmente matar a los zombies o será mejor simplemente eludirlos, que es algo que tenemos que saber hacer? El doblaje es otro punto a favor en este punto de la ambientación, ya que los personajes reaccionarán a los eventos que están ocurriendo y nos darán pistas sobre a dónde tenemos que ir, en dado caso que juguemos con la IA, ya que si jugamos con otros amigos simplemente no podrán decirnos. Cada uno de los personajes también tiene una actitud. Jim Chapman, por ejemplo, está asustado todo el tiempo y habla como si estuviera asustado. Help me! Oh shit, help! Somebody help me! Please! Don't let me turn into one of them! Kill me! What happened? Shut up! Mientras que Kevin intenta mantener ese semblante de héroe, pero también cuando necesita ayuda demuestra preocupación. Help! Help me! Help me, please! Wait! Wait a sec! Mark! Jim! George! Elisa! Cindy! Kill me! Put me out of my misery! Just kill me, please! Yep, that's just what I was thinking. What's wrong?
wrong. Are you alright? Don't give up now. What should I do? Let's go. Sounds good. Ahí su voz ya no se siente fuerte, ya no se siente de líder, sino que se siente como una voz preocupada, y eso es algo muy bien hecho, ya que en otros juegos, cuando un personaje pide ayuda y tiene la personalidad del líder, siempre tendrá el mismo tono de voz para todo, mientras que en esta versión nos dan a entender que incluso el líder tiene miedo y por eso pide ayuda, y eso es un detalle alucinante. Oh, the bloody elevator isn't working. I'm trying to figure out why. It seems the electricity on this floor is entirely supplied by an auxiliary battery. See if this works. Los enemigos de Resident Evil Outbreak son realmente los enemigos típicos de un Resident Evil clásicos. Ya sabes, zombies, hunters, tyrants y todo tipo de infectados. Resident Evil Outbreak particularmente tiene uno de los rosters más completos en cuanto a enemigos se refiere, ya que no solamente nos encontraremos con los típicos zombies. Este juego también tiene su propio tyrant, tiene sus hunters y tiene alguno que otro monstruo particular, ya que recordemos que cada uno de los escenarios va a tener un enemigo especial. Por ejemplo, tenemos que en Bajo Cero tenemos a la polilla gigante. En La Colmena tendremos a una sanguijuela gigante y al hombre sanguijuela. En Infierno tendremos a la mujer líquer o una especie de líquer extraña, la cual nunca habíamos visto antes. En Decisions tendremos finalmente al tan esperado Tyrant de Outbreak. Y es que Outbreak realmente tomó todo lo que Umbrella podría haber dejado esparcido en Raccoon City por culpa de los experimentos fallidos y se lo repartió en cada uno de los niveles uniformemente. Esto logrando hacer que sintamos que en todos los niveles hay variedad de enemigos y no se repitan constantemente, uno de los grandes fallos que tienen varios juegos de Resident Evil clásicos, lo cual sorprende que este juego, diseñado de la misma forma que los otros, no los tenga. Algunos de los enemigos más horribles y mejor diseñados de este juego es el propio Leechman, el cual es un hombre sanguijuela, literalmente, que está controlado por sanguijuelas para obtener sangre. Y eso es algo que tú no te lo esperas, más aún considerando que el propio monstruo aparece de los ductos de ventilación y tú no sabes cuándo te va a salir, ni cómo te va a salir, ni a dónde te va a salir. Es algo en lo cual siempre estás pensando mientras vas completando el escenario. Y es que, como repito, esto genera la atmósfera de amenaza latente, de miedo, de sentirse atacado, de sentirse que no tienes forma de defenderte, lo cual hace que Outbreak se vuelva una experiencia inolvidable al momento de jugar y nos da ese factor de, una vez pasar el nivel, decir: logré vencer a ese monstruo que jamás creí ser capaz de vencer. Hey, is anybody there? Len, you take downstairs. What's that?
It's gonna blow! Get out! El postgame de Resident Evil Outbreak es uno de los grandes atributos que tiene este juego, y es que a diferencia de juegos de esa época, cada vez que pasábamos Outbreak en una dificultad desbloqueábamos la siguiente dificultad, como es el ejemplo si completamos todo el juego en normal. Cuando volvamos a jugarlo lo podremos jugar en muy difícil. Si completamos el juego en muy difícil podremos jugarlo en modo pesadilla, y si lo pasamos en modo pesadilla podremos desbloquear el modo lobo solitario. Cada uno de estos modos le añade cierta dificultad al juego. En muy difícil los enemigos golpearán más y spawnarán más enemigos de lo habitual en el escenario. Si lo jugamos en modo pesadilla, los zombies correrán hacia nosotros, ya no serán lentos y cada golpe dolerá bastante. Y si lo jugamos en lobo solitario no tendremos la opción de elegir compañeros, lo cual evidentemente nos pondrá en una desventaja abismal y tendremos que ideárnoslas nosotros solos para poder pasar el escenario. Además hay que sumarle a este juego que nos da una opción de galería llamada colección, donde podremos desbloquear imágenes, música y personajes nuevos para jugar, los cuales tendrán ítems de inicio o tendrán habilidades especiales diferentes, así como también algunos correrán más rápido que otros, lo cual es una excelente ventaja si queremos jugar el juego de una forma distinta y con un ángulo distinto. Todos estos logros, o por así decirlo cosméticos, se pueden desbloquear si obtenemos puntos, los cuales nos los dan cada vez que terminamos un escenario satisfactoriamente. Y es que el tener toda esta cantidad de cosas es lo que hace que querramos volver a jugar los escenarios. Y además sumémosle a esto que también hay objetos especiales repartidos por cada uno de los escenarios, que si recolectamos todos los objetos especiales podremos desbloquear trajes nuevos y alguna que otra cinemática nueva repartida por ahí. Y es que esto nos daría más razones para volver a ir a nuestros escenarios con cada uno de los personajes para volver a pasarlos. Y es que también hay que sumarle el hecho que tiene 40 finales distintos este juego, porque cada uno de los personajes tiene su propia cinemática final, al igual que cinemáticas especiales si terminamos el juego con ciertas combinaciones de personajes, lo cual nos da una razón aún más grande para volver a pasarnos el juego. Too much growth weakens an organization. What should be important becomes overshadowed by greed. Mass production? Ridiculous! One masterpiece is enough. Resident Evil Outbreak es definitivamente un punto y aparte en la historia de Resident Evil. Es una historia que se está narrando entre los eventos de los dos juegos más importantes de la saga Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis. Nos narra la historia de 8 personas que lastimosamente no logran sobrevivir. 8 personas las cuales sus destinos ya estaban sellados desde el momento en el que vivieron en Raccoon City. 8 personas que podríamos ser perfectamente tú y yo en un día normal, en el trabajo o jugando o viendo incluso este video. El día de mañana una infección puede aparecer y nuestra historia puede terminar así. Aunque la historia de ellos no termina aquí. Resident Evil Outbreak File 2. Resident Evil. Ahora nos trasladamos a una nueva versión
Resident Evil Outbreak File 2 es definitivamente lo que mucha gente ansiaba como secuela. El segundo archivo de la historia ahora nos trasladará de nuevo a Raccoon City, de nuevo a intentar escapar de esta ciudad. Y es que esta continuación también transcurre al mismo tiempo que File 1. En la misma cantidad de tiempo, este segundo archivo nos trasladará ahora al zoológico, a la estación del metro, al bosque abandonado de Raccoon City, la estación de policía y a una especie de laboratorios Umbrella. File 2 se diferencia del File 1 en su temática. Mientras que en File 1 habían ciertos momentos de alegría o todo parecía que se podría resolver, File 2 descarga todo lo que tiene de terror, horror, desesperación y acción en un solo juego. El archivo número 2 en su jugabilidad se sigue manteniendo igual que del primer archivo, con la única diferencia de que ahora los compañeros controlados por la IA las vas a poder elegir. De nuevo está la limitación de solamente jugar con 4 personajes, o mejor dicho, con 4 compañeros, pero eso no es algo trascendental, es algo que vimos en el apartado de jugabilidad del juego anterior. Pero ¿por qué File 2 es distinto en jugabilidad? Pues simple, File 2 da miedo. File 2 ahora nos trae una atmósfera mucho más sombría. La música pasa de ser una música alegre, una música feliz, una música única, a convertirse únicamente en melodías tristes, en melodías sombrías, en melodías que nos hacen entender que ahora no solo hay algo mal, sino que hay algo que se está ocultando de nosotros, y esto pasa en todos los niveles. Hay un enemigo latente, hay algo que estará persiguiendo al jugador y a sus compañeros durante todo el nivel, e incluso matará a algunos en solitario. El primer nivel de todo esto ya no será preparativo, ya tienes que venir a este juego sabiendo lo que tienes que hacer. Aunque es cierto que va a tener un área de entrenamiento llamada Training Ground, que es el nivel 0 que transcurre de nuevo en el Bar J de Outbreak File 1, el verdadero primer nivel de este juego es Wild Things, un nivel en el zoológico donde ya tendremos que saber qué es lo que tenemos que hacer para poder sobrevivir. Los niveles se complican aún más que en File 1, y es que ahora File 2 ya no solo apunta por una jugabilidad donde tienes que resolver puzzles dentro de los puzzles, y además de esto se convierte y transforma en un survival horror de primera calidad. El segundo archivo presenta mejoras tanto gráficas como de interacción, dándonos más opciones para interactuar, dándonos más botones de acción y dándonos un arsenal más completo, pero a cambio de escasez. Y es que sí, esto es lo que Outbreak File 2 hace bien cuando me refiero a que da una sensación de ahogo constante, y es que la escasez tanto de curas como de balas, como de armas a melee, como cualquier tipo de cosas se vuelve el pan de cada día en cada uno de estos niveles, y ahora nuestra única opción para sobrevivir es escapar. Ya no somos gente que pueda defenderse, ahora toda nuestra temática se basa en escapar de los enemigos, en escapar de esos enemigos que no podemos detener, que son fuerzas imparables y que sabemos que son fuerzas imparables y que siempre estarán detrás de nosotros. Aparecerán de la nada, rompiendo una puerta o rompiendo una ventana, pero estarán ahí y nos tomarán desprevenidos, algo que File 2 supo llevar a otro nivel. Resident Evil. Se preguntan cuál es la mejor forma de utilizar un juego de terror. Es evidentemente en su ambientación. File 2 ahora, con esta nueva perspectiva, con colores oscuros, con música tétrica, con música triste, con diseños de personajes ahora que rebosan ya no lo caricaturesco, sino lo realista, lo personal. Un NPC cualquiera puede ser un NPC literalmente de la vida real, por no decir una persona común y corriente. Ahora los diseños que eligieron para los zombies, para los humanos, para los sonidos, para los animales, para los tyrants, se sienten reales, se sienten como cosas que sí podrían llegar a pasar, que podríamos tener aquí. File 2 exprime muy bien ciertas fobias del ser humano, al igual que en Fear and Hunger. Aquí no tendremos fobias, pero sí habrán escenarios relacionados a esa fobia. Por ejemplo, la zoofobia, donde tenemos toda esta cantidad de enemigos en Wild Things, todos animales zombies, miedo a los animales, mientras que Underbelly literalmente es fobia a
los insectos, la insectofobia, o como se diga, que no estoy versado mucho en ese tema, es el miedo a los insectos, algo que Underbelly utiliza para poder darnos miedo. Luego tendríamos Flashback, que es la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, el miedo a no encontrar una salida, tal cual como ocurre en el escenario. Y Desperate Times no es nada más que el miedo a la muerte, el saber que en cualquier momento la muerte va a pasar por la puerta que nos está defendiendo, es algo que el miedo natural del ser humano va a poseer toda su vida. Y por último, The End of the Road, el nombre del capítulo final de este juego, es literalmente combatir a tus miedos, combatir a cada una de esas cosas que a nosotros nos asustan. Y es que File 2, como dije, exprime este potencial para hacer que el jugador sienta miedo, un miedo lógico, un miedo racional, un miedo que cualquier persona puede tener. Inclusive, en mi experiencia pasándome File 2, no podía pasar correctamente Flashback, no porque fuera difícil, sino porque el escenario da una sensación de claustrofobia, te genera ese terror, sabes que no vas a poder escapar, pero aún así intentas escapar para que al final lo logres. Y es que File 2 también te ayuda en eso. Tienes que superar tus miedos para poder avanzar en tu historia. Resident Evil. Los enemigos de File 2 no tienen mucha diferencia respecto a los enemigos del primer archivo. O bueno, realmente sí hay. Y es que el segundo archivo nos trae la mayor variedad de personajes y enemigos, mejor dicho, que la saga ha visto jamás. Tendremos desde hienas zombies hasta un carnicero literalmente escondido en un hospital abandonado. Y es que File 2 tomó varias inspiraciones de los Resident Evil pasados y los convirtió en algo peor, en una pesadilla, en algo que veríamos en cada escenario, que nos atacaría, que nos quisiera ver muertos. Es algo que ocurre en estos escenarios, y es que los enemigos son una de las cosas mejor diseñadas del juego. ¿Para qué mentirnos? File 2, si bien no se diferencia mucho de File 1 en varios aspectos, realmente en la de los enemigos sí se diferencia. Mientras que en File 1 llegábamos a ver enemigos especiales, tal vez 2 o 1 por nivel, en File 2 todos los niveles tienen más de 3 enemigos especiales, lo cual nos da a entender que el trabajo detrás de ellos, el arte, la inspiración y el concepto está más trabajado que en File 1. Mientras que en File 1 teníamos al hombre sanguijuela, en File 2 tendremos al carnicero. Mientras que en File 1 teníamos a la mujer líquer, en File 2 tendremos a la pulga gigante. Mientras que en File 1 teníamos el Tyrant, en File 2 tenemos al exterminador. Cosas así son las que me hacen ver el juego y decir, es una secuela digna que definitivamente supo cómo darnos enemigos. Resident Evil. Take a look at this. It's a map of this place back when it was an art museum. There should be a ventilation tunnel underground. And that'll get us out of here? It should, but it's so narrow you might be the only one who can fit through. So I'll get help and come back, right? Looks like it's a race against time. Now that we've lost communications, there's nothing else we can do. All right, everyone. We've got to hurry up and find a way into that tunnel. It's going to be our way out of here. Postgame de File 2 realmente no se diferencia mucho del File 1, así que vamos a pasar por este punto lo más rápido posible. Y es que el postgame en la ocasión de File 2 es similar al File 1, ya que la galería de colección regresa, donde podremos comprar los atuendos desde el primer momento en que jugamos el juego. Y es que los atuendos de File 1 estarán ya disponibles para la compra en File 2, y tendremos que buscar nuevos ítems alrededor de cada uno de los escenarios para poder completar, por así decirlo, el traje especial de cada uno de los personajes ahora en su versión de File 2, además de incluirnos nuevamente imágenes, renders y música exclusiva del juego por el mismo sistema de puntos.
lo cual es otro punto a favor. Los modos de juego se vuelven a repetir, muy difícil, pesadilla y luego solitario, con las mismas condiciones para repetirlos y volver a obtenerlos, siendo ahora la única diferencia que subimos las variables, y es que ahora ya no son 40 cinemáticas de final distintas para todos los personajes, sino que ahora subimos a 60, lo cual nos indica que podemos volver a obtener incluso más cinemáticas. ¿Pero por qué sube a 60? Pues porque hay ciertos finales que se obtienen si completamos los niveles pues de una forma específica, lo cual nos dará otro factor para decir: tengo que volver a jugar este nivel con todos los personajes, en caso que seamos unos dementes que queremos completar todos los juegos al 100%. Resident Evil Outbreak, File 1 y File 2 fueron lo que la saga más necesitaba. Fueron juegos que solucionaron problemas, incógnitas que habían en la historia, agujeros argumentales finalmente resueltos. Es un juego el cual nos dio lo que más queríamos a los fans. Una historia en Raccoon City que se separara de lo que ya conocíamos y que nos diera la vista de un superviviente, la vista de cualquiera de nosotros, la vista de una persona común que tendría que sobrevivir a un apocalipsis zombie. Eso fue lo que se nos dio. Eso es lo que mucha gente quiere ahora. Nos gustan los remakes de Resident Evil 2, del 3, del remake del 1, incluso del 0, pero yo siento que debemos apartarnos un poco de la historia principal e irnos directamente a estas historias, a las historias aparte, a las historias de personas normales, a las historias que pueden ser reales.